Buenos días, les saludamos del Servicio de Capellanía del Ejército y queremos compartir con ustedes esta mañana un mensaje de fortalecimiento espiritual para nuestro bien y de nuestra familia. Un refrán que normalmente hemos escuchado y a veces hemos utilizado, un refrán que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y ese refrán nos lleva hoy a reflexionar sobre la palabra y de alguna manera darle sentido, darle valor, el justo valor a las cosas que tenemos, materiales, emocionales, espirituales, familiares. Esto me recuerda una parábola. Había un hombre que le gustaba la cacería y un día se dispuso a practicarla. Iba detrás de un ciervo, de un venado, y estaba tan concentrado en su pasión que por estar siguiendo el ciervo, lo siguió durante mucho tiempo y perdió la noción. Cuando se dio cuenta, había perdido el camino, había perdido la ubicación. Entonces empezó a tratar de ubicarse, a tratar de retomar y de encontrar el camino. Pasó todo el día, llegó la noche, al siguiente día no encontraba el camino, empezó a tener hambre. Sus raciones se le agotaron. Al tercer día no encontraba el camino, se quedó sin comida y tenía mucha hambre. En su desesperación logró encontrar un árbol de manzanas, un árbol cargado de manzanas. Y entonces se puso contento, agradeció a Dios por la providencia, se dispuso a saciar su hambre y comió aquellas manzanas apetecibles, jugosas, dulces. Se las disfrutó, sació su hambre y le dio gracias a Dios por la providencia. Pero tenía que continuar el camino, tenía que buscar y encontrar de nuevo la ruta. Sabía que tenía que caminar bastante, no estaba seguro si iba a encontrar otro árbol con manzanas. Entonces dispuso llevarse unas para el camino. Tomaría unas 20 manzanas, las metió en su mochila y empezó el camino para encontrar la ruta. Llegó el momento que volvió a tener hambre, se sentó optimista, sacó una jugosa, dulce manzana de su mochila, se la comió, la disfrutó y le dio gracias a Dios por la providencia. Continuó su camino. Llegó la noche, volvió a tener hambre, sacó otra manzana, la disfrutó y luego de haber saciado su hambre, dio gracias a Dios por la providencia. Pasó ese día, el siguiente día, y no encontraba el camino. Cuando llegó por la manzana número 12 aproximadamente, ya no le parecía tan dulce, ya no las disfrutaba tanto. Empezó a renegar porque no encontraba el camino. Comió y ya no dio gracias. Llegó el siguiente momento, volvió a comer molesto. Comió y no dio gracias. Y así, cuando se dio cuenta, le había perdido el sabor a las manzanas. Había dejado de valorar lo que había encontrado. Ya no le parecían tan dulces, ni tan jugosas, ni tan apetitosas. Al final empezó a renegar por lo que tenía, olvidando el momento que las encontró. De la misma manera nos pasa a nosotros y sobre todo, hermanos,
en este tiempo que estamos viviendo esta crisis internacional, esta pandemia internacional. Teníamos tantas cosas, estábamos tan acostumbrados a tantas cosas, acostumbrados al trabajo, y en algún momento de nuestra vida el trabajo dejó de tener sentido. Teníamos nuestra familia y estábamos tan acostumbrados a llegar a encontrarlos y verlos que le perdimos sentido y valor a la familia. Estábamos tan acostumbrados a ir, salir, pasear, comer, disfrutar, decidir, planificar, organizar nuestro tiempo, nuestras cosas. Y se volvió tan cotidiano que les empezamos a perder sentido, les empezamos a perder el valor, el justo valor a las cosas. Y nos pasa muchas veces como el de las manzanas, que cuando empezó la crisis, dimos gracias a Dios porque en medio de la crisis teníamos el trabajo, teníamos la providencia, estaba la familia y empezamos a dar gracias por lo que teníamos. Nos tocó quedarnos en casa mucho tiempo y estar con la familia empezó a ser tedioso nuevamente. Compartir con los hijos empezó a ser rutinario nuevamente. Compartir con la esposa se volvió tan rutinario, tan monótono que le perdimos sentido a la relación de familia. Estábamos tan acostumbrados al trabajo que ya nos pesaba ir al trabajo, ya nos costaba estar en el trabajo, ya no queríamos hacer las cosas de buena gana. Hoy entonces aquel dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, nos recuerda que cuando tuvimos las cosas no las valoramos. Llegó la crisis, llegó la pandemia y empezamos a valorar lo que teníamos: trabajo, salud, negocio, familia, hijos, comida, paseos, comodidades. Teníamos todo. Y nos tocó estos meses valorarlo, tenerlo. Pero ha pasado el tiempo y qué triste saber que cuántos casos de violencia intrafamiliar por estar en casa. Ya quedarnos en casa se volvió cansado, aburrido, tedioso, de mal humor, y dejamos de valorar lo que Dios nos ha dado. Posiblemente nos esté pasando exactamente lo mismo. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Hoy entonces la situación que estamos viviendo nos lleva a reflexionar la palabra de Dios. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, versículo 8 en adelante, hay un pasaje, hay una parte de este pasaje de la palabra que yo quiero profundizar. Y este pasaje desde el capítulo 2, desde el versículo 1, nos habla de algo que hemos conocido, que hemos predicado, que nos han predicado, y es el milagro de las bodas de Caná. Y yo sé que usted se ubicó y que recuerda cómo Jesús cambia el agua en vino, y ese es el gran milagro. Yo no quiero hablar hoy entonces del milagro como tal, ni quiero hablar de la persona de Jesús, ni quiero hablar de cómo se da la situación. Yo quiero enfocar en algo importante. En el versículo 8 nos habla la palabra y nos dice algo importante. Recordemos el contexto. Jesús se le sacaba el vino en la boda. Eso era un escándalo para la familia. Luego viene María, detecta el problema. María corre a decirle a su hijo, a pedirle que haga algo por ese momento. Jesús se limita a decirle, todavía no ha llegado mi hora. Entonces María le dice a los sirvientes, hagan lo que Jesús les diga. Entonces le digo esto para ubicarnos en el contexto. Ahora dice la palabra que los sirvientes llevaron unas tinajas y Jesús le dijo, llénenlas con agua hasta el borde. Ellos lo hicieron, obedecieron el mandato.
Luego la otra frase, a partir del versículo 8 del capítulo 2, dice la palabra: Jesús les dijo: ahora saquen un poco y llévenle al mayordomo. Así lo hicieron. Le llevaron el agua cambiada en vino al mayordomo. Ellos, los sirvientes, sabían lo que había pasado, pues habían echado agua. Pero dice el versículo 8, dos frases que yo quiero que profundicemos. Dos frases del mayordomo. El mayordomo, cuando probó el agua cambiada en vino sin saber lo que había pasado, los sirvientes sí lo sabían. Entonces el mayordomo probó el agua cambiada en vino y después de probarlo llamó al novio y le dijo esta frase: todo el mundo sirve al principio el vino bueno, y cuando han bebido bastante, entonces sirven el vino malo. La segunda frase que le dice es: pero tú en cambio has dejado para de último lo mejor. Estas dos frases, hermano, que yo quiero que profundicemos, me hace pensar en el refrán: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, y me hace recordar el hombre de las manzanas, que de alguna manera había perdido el gusto, le dejó de dar el valor, dejó de importarle lo que tenía, hasta que lo pierde, hasta que ya no encuentra el camino, hasta que se le acaban las provisiones y siente hambre. Entonces es cuando él valora lo que tenía. Y la primera frase me hace reflexionar en esto: todo el mundo da al principio lo bueno y deja para de último lo malo. Todo el mundo hace eso. Todo el mundo da lo bueno y deja para de último lo malo. Todo el mundo hace esto. Y pensemos un momento en el matrimonio. Cuando éramos recién casados, dimos lo mejor. Pero pasaron los años, vinieron los problemas, pasaron las crisis y empezamos a dar lo malo, empezamos a dar lo peor. Se nos empezó a notar el cobre, se perdió el brillo y salió el cobre. Todo el mundo hace eso. Si lo vemos en el trabajo, al principio éramos eficientes, puntuales, entusiastas, pero pasó el tiempo y empezamos a ser irresponsables, empezamos a dejar de hacer las cosas con el valor. Porque dimos al principio lo bueno y dejamos para de último lo malo. Y si lo aplicamos en lo espiritual, si lo aplicamos en lo emocional, si lo aplicamos a las relaciones interpersonales, si lo enfocamos a todo lo que tenemos, nos vamos a dar cuenta que posiblemente hicimos lo que hace el mundo. Dimos al principio lo bueno, dejamos de darle el verdadero valor a las cosas, le perdimos el sentido a lo que teníamos y empezamos a dar lo malo. Hacemos o estamos haciendo lo que hacen todos: damos al principio lo bueno y dejamos para de último lo malo. Todo el mundo hace eso: da al principio lo bueno y dejamos para de último lo malo. La segunda frase que el mayordomo le dice: pero tú en cambio has dejado para de último lo mejor. Y ahí es, hermanos, donde yo quiero que pongamos nuestra atención. El mundo puede hacer eso, dar lo bueno al principio y dejar para de último lo malo, pero nosotros tenemos que ser excepción. Recordemos el Evangelio de Juan capítulo 17, cuando Jesús dice: están en el mundo, pero ya no le pertenecen al mundo. Entonces nosotros tenemos que marcar la diferencia. Mientras todo el mundo da lo bueno y después lo malo, nosotros como verdaderos cristianos, nosotros debemos de ser capaces de dar lo bueno y dejar para de último lo mejor.
es no perderle el sentido a las cosas, es no dejar de darles el valor a lo que tenemos. Y esto podemos aplicarlo a nuestro matrimonio. Si dimos al principio lo bueno, demos lo mejor cada día. Lo mejor como esposos, lo mejor como matrimonio. Si dimos al principio lo bueno para nuestros hijos, para nuestra familia, empecemos a dar lo mejor, lo óptimo de nosotros. Empecemos a dar todo, a seguir dando cada día lo mejor. No cansarnos de hacer las cosas bien. Si ayer ayudábamos en casa, ahora que estamos, que no sea una carga, sino que cada día vayamos dando lo mejor. Cada día sorprendamos a la esposa, cada día sorprendamos a los padres, cada día sorprendamos a nuestros hijos, haciendo cosas cada día mejores. Eso es lo que nos caracteriza, eso es lo que nos hace diferentes. Que el mundo da lo bueno y después lo malo, pero nosotros damos lo bueno, pero tenemos la capacidad de dar cada día lo mejor de nosotros en el trabajo. No hacerlo por lo que devengamos, no hacerlo por la experiencia, hacerlo cada día mejor. Cada día dar lo mejor de nosotros, cada día ser más profesionales, cada día ser más eficientes. Es dar lo mejor cada día, mientras el mundo da lo malo. De último, nosotros que ya no le pertenecemos al mundo, aunque estamos en él, demos lo mejor. Y especialmente en este tiempo difícil de la pandemia. Estamos en casa, demos lo mejor. Que cuando lleguemos a la casa sea una fiesta cuando llegamos del trabajo. Que cuando nos levantemos tengamos la capacidad de dar cada día lo mejor. Que si la familia o la esposa o los hijos están, que podamos nosotros cada día ser mejores. Dar cada día lo mejor en mi carácter, en mi temperamento, en mis cosas físicas, en lo que hago. Demos lo mejor en lo que decimos, demos lo mejor. Si al principio teníamos palabras cariñosas para nuestra esposa, cada día hagamos lo mejor, cada día tener que tener palabras agradables, palabras amorosas, palabras tiernas para la esposa. Es marcar la diferencia. Es valorar lo que tenemos, valorar a la esposa, valorar la casa. No importa el lugar donde vivas, no importa la condición que sea tu vivienda, es valorar lo que tenemos. Es valorar a los hijos, es valorar a los padres, es valorar a la familia. Posiblemente estemos distanciados, posiblemente no podamos visitar a nuestros padres como quisiéramos, pero una llamada, pero cada día darles lo mejor de nosotros, cada día ser como lo dice la palabra, mientras que el mundo da lo malo al final, nosotros tengamos la capacidad de dar cada día lo mejor de nosotros, cada día lo mejor en la familia, cada día lo mejor en el trabajo, cada día lo mejor en nuestro quehacer diario, cada día lo mejor de nosotros mismos. Que nos distingamos por eso, que seamos la diferencia, que marquemos la diferencia y que demos para de último lo mejor de nosotros, dándole el verdadero sentido, el valor que las cosas y las personas tienen y darles lo mejor de nosotros cada momento. Al final, el milagro más grande que Jesús hizo no fue cambiar el agua en vino, sino dar lo mejor para el final. Y ese milagro que necesitamos en este tiempo difícil, de dar para lo último, para de último lo mejor de nosotros, ese milagro, ese cambio, esa diferencia que podemos marcar únicamente lo lograremos si Jesús está en nuestra vida, si así como estuvo presente en esa boda, Jesús está presente en nuestra vida, en nuestra familia, obraremos o Él obrará ese milagro en nuestra vida y nosotros obraremos mejor en nuestro ambiente, en nuestro entorno, dándole lo mejor. Pidamos al Señor entonces que nos bendiga
y que podamos, tomados de su mano, llevar lo mejor para nuestra familia. Le invito a que ahí donde está cierre sus ojos y que podamos decir: Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este momento. Gracias por tu presencia en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todo nuestro entorno. Gracias, Señor, porque esa presencia tuya en nuestro corazón nos hará capaces de dar cada día lo mejor en todos los ambientes en los que nos desenvolvemos. Que seamos cada día mejores esposos, cada día mejores esposas, mejores hijos, mejores padres, mejores familiares, que seamos cada día mejores trabajadores, mejores soldados, mejores ciudadanos, mejores en todo lo que hacemos. Señor, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo para que pueda fortalecer nuestras áreas débiles, sacar las cosas que no te agradan, darnos, Señor, todos los frutos de tu Espíritu Santo, para que podamos, Señor, llevar lo mejor de nosotros a todos los ambientes en los que nos desenvolvemos. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.